Bienvenidos a nuestro servicio. ¿Por qué no te pones de pie o preparas tu corazón, más importante, para invitar la presencia del Señor donde quiera que estés? Hemos creado este espacio para que puedas invitar a la persona más importante, Cristo Jesús, en tu hogar. La mejor cosa que puedes hacer en este día es poner tu mirada en Jesús, la roca eterna, el Dios todopoderoso, altísimo. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere que tú lo exaltes y te enfoques en Él, para que Él venga con su amor, con su paz, con su gracia, con su perdón, con su sabiduría. Sí, ¿por qué no levantas tus manos si es posible? Canta conmigo y dile: Dios, mira hacia ti, no me abrumaré, dame vista para ver como tú. Dios, mira hacia ti, eres mi ayudador, hazme sabio, tú sabes lo que hacer.
miro hacia ti, eres mi ayudador. Hazme sabio, tú sabes lo que hacer. Te amaré, Dios, fuerza mía. Te amaré, escudo mío. Te amaré, Dios, roca mía. Por la eternidad, Dios, te amaré. Sí, Jesús. Dios, miro hacia ti, no me abrumaré. Dame vista para ver como tú. Dios, miro hacia ti, eres mi ayudador, Señor. Hazme sabio, tú sabes lo que hacer. Te amaré, Dios, fuerza mía. Te amaré, escudo mío. Te amaré, Dios, roca mía. Por la eternidad, Dios, te amaré. Te amaré, Dios, fuerza mía. Te amaré, escudo mío. Te amaré, Dios, roca mía. Por la eternidad, Dios, te amaré. Aleluya, reina Dios. Aleluya, reina mi Dios. Aleluya, reina mi Dios. Por siempre cantaré. Aleluya. Aleluya, reina Dios. Aleluya, reina mi Dios. Aleluya, reina Dios. Por siempre cantaré. Aleluya. Oh, por siempre y siempre. Te adoramos, te adoramos. Te exaltamos, Señor. Solo tú reinas, solo tú, Jesús. Aleluya, reina Dios. Aleluya, reina Dios. Aleluya, reina mi Dios. Por siempre cantaré. Así es, qué bello canto. Gracias a Andrea por dirigirnos, gracias a Alex y a Tony también que ponen extra tiempo
para declarar tan bellas alabanzas, adoraciones, para preparar esta programación, una declaración de mirar hacia ti. Reconocemos que el salmista dijo eso primero, ¿verdad? Pero al levantar nuestras manos, realmente al levantar nuestros ojos en expectativa, el salmista declaró: levanto mis ojos, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el creador de los cielos y la tierra, reconociendo que Él es el recurso central, y por eso elevamos nuestra vista, no a la situación donde estamos, no a las condiciones como estamos viviendo, pero declaramos que el creador del universo, el creador de los cielos y la tierra, es el que pelea nuestras batallas. Él es el que nos redime, Él es el que nos da todos los beneficios. Y en esta noche, no sé si estás acostumbrado a cantar ahí en tu casa, posiblemente en celebración a un feliz cumpleaños, ¿verdad? Alguien canta. Pero es algo nuevo que estamos preparando al Señor, ofreciendo de nuestro corazón, en la privacidad de tu cocina, en privacidad de cualquier cuarto donde posiblemente estás viendo esta programación, o es también posible que estás en tu propia sala con una televisión grande y estás experimentando lo que es la presencia del Señor. Pero lo que cuenta, lo que vale, es que tú te levantes, no físicamente necesariamente, pero que sea desde la profundidad de tu corazón hacer estas declaraciones, porque eso es parte de lo que es nuestro culto racional, nuestra alabanza y adoración. Mira, me llamo Manuel Orozco, para los que posiblemente no me conocen, junto con mi esposa, la que estuvo dirigiendo en alabanza. Somos los pastores de esta bella congregación, y en esta noche en particular, este miércoles, estás tomando parte en la programación de lo que hemos titulado Iglesia en mi casa, reconociendo que la iglesia no es el edificio, sino que las personas que participan, nosotros somos su iglesia. Eclesia es la palabra griega para decir los que son llamados de y enviados a un lugar. Nosotros somos su iglesia. Muy bien, entonces para continuar nuestra programación en esta tarde, les pido a los que son de nuestra iglesia, por favor prepara tu diezmo, prepara tu diezma. Les quiero agradecer a todos los que aún en este distanciamiento, en lo que ha sucedido, el comenzar y luego pausar y presencial y luego en redes, todo esto sabemos que puede interrumpir, pero no puede interrumpir tu fe. Tu fe es el que dice, la fe es la que dice, no, esto le pertenece a mi Padre Celestial, y el Señor me da sus promesas. Y a los que están conmigo aquí, que son de casa, preparando su diezmo, su ofrenda, quiero ir a la palabra de Dios. Esta escritura la usé este domingo. Los que estuvieron con nosotros presencial van a reconocerla. Romanos capítulo 11, verso 15 y 16. Dice así Pablo, el apóstol a los gentiles: pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Recuerden, estamos en el libro de Romanos y Pablo está escribiendo a los gentiles, pero también a los cristianos ahí en Roma, a los judíos también en Roma, y nos está explicando a nosotros, esta segunda o tercera audiencia, lo que sucedió con el pueblo de Israel. Pues si el rechazo de ellos, hablando del pueblo de Israel, hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, es decir, a los gentiles, la aceptación de ellos, los judíos, será algo aún más maravilloso. Por favor, si estás conmigo, chatea maravilloso. Dios es maravilloso. Ese acontecimiento va a ser algo maravilloso. Y luego dice, será vida para los que estaban muertos. Muertos es separados, metafóricamente, espiritualmente, apartados, separados, los que estaban muertos. Verso 16. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Y luego lo explica por qué dice eso. Simplemente porque nacieron en el linaje de Abraham, son santos. Escuchen, del mismo modo que toda la masa de pan, ya tienen ese símbolo en su mente, esa visualización, del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa.
Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. ¿Lo serán qué? Lo serán santas. Entonces estamos en este tema de las ofrendas y diezmos, pero también tenemos este concepto que en una parte Pablo nos está explicando. Abraham fue santo y también los patriarcas, entonces su descendencia también de la misma manera que, y pone estos dos símbolos, como la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también serán santas. Entonces cualquier cosa que aporciones, que separes, será hecha santa. La separas al Señor. Cuando tomas toda la masa de lo que sería tu salario o lo que ganaste en una semana, esa es todo la masa. Y cuando tomas una porción para entregarlo en diezmo, ofrenda o a misiones, el Señor santifica el resto. Es lo que está diciendo Pablo, algo muy profundo teológicamente. Abraham y los patriarcas fueron santos, sus descendientes son santos porque la primera parte que fue fue ofrendada al Señor. Eso causa que no solamente la dádiva, pero también el resto sea santo. Entonces ahí si tienes tu diezmo, tu ofrenda en tu mano, puedes tomar un tiempo, ora conmigo para que el Señor santifique el resto de lo que tienes, la porción que te corresponde a ti. Al 90% santificas un día, el Señor santifica y te da el regreso de los otros 6 días de tu semana. Entonces tiempo, talento y tesoro. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y aún lo que nosotros no podemos entender y lo que es imposible para el hombre no es imposible para ti. Te entregamos a ti nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Te damos de nuestro tiempo, nuestro talento y también de nuestro tesoro. Santifícalo, Señor. Te damos esa porción, los primeros minutos, nuestro devocional de nuestro tiempo te entregamos a ti. Santifica el resto de este día y de cada día, al estar interesados en darte a ti, Padre Celestial. Tómalo, levántalo, bendícelo, quebrántalo, multiplícalo en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos dicen, afirman con un fuerte amén? Si estás ahí en redes sociales conmigo, por favor, aporciona ese amén que nos corresponde a nosotros. Mira, vamos a continuar aquí lo que comencé la semana pasada y aún para mí es un labor de amor porque deseo dejarlo posteriormente grabado en redes sociales. Lo quiero dejar de grabado en YouTube y en Facebook, porque lo que es este rompecabezas que nombré la semana pasada, de cómo estos componentes del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, todos caben para rellenar ese cuadro de por qué creemos lo que creemos. Recuerdan ustedes, los que han estado conmigo, reconocen que cuento una historia que también hay 3 generaciones, la abuelita, la mamá y lo que sería la nieta, las 3 generaciones. Y la niña, la nieta le pregunta a su propia mamá diciendo, mamá, ¿por qué cocinas ese jamón de esa manera? Y dice, ¿cómo, mi amor? Le estás recortando las esquinitas y luego los ingredientes y todo es muy delicioso, pero yo quiero saber el por qué. Y así es con mucha gente, el por qué, no saben el por qué. Pero la tercera generación le preguntó a la segunda generación, ¿por qué? ¿Por qué lo haces así, mamá? Entonces la mamá le tuvo que ir a pedir a la abuelita, a su propia mamá. Oye, mami, le dijo, ¿por qué los ingredientes, todo muy delicioso, el jamón deliciosísimo? Pero quisiera saber, aquí tu nieta, mi hija, me está pidiendo saber, ¿por qué haces lo que haces con los ingredientes y todo eso? ¿Y por qué en particular, dice la hija a su mamá, por qué le estás rebanando, cortando las esquinas al jamón? Y dice, oh, mi amor, dice la abuelita a su propia hija, le dice, es que mira, cuando nosotros comenzamos a cocinar este jamón, en el 1900, las estufas estaban tan pequeñitas, tan chiquitas, y el jamón tan grande que le tuvimos que recortar las esquinitas porque siempre se nos quemaba. Y era una sencilla razón de por qué la primera generación lo hizo. La segunda generación no se interesó para saber el por qué, porque estaba tan delicioso, todo iba en camino y no tenía que saber. Hasta la curiosidad de la tercera generación, queriendo saber
¿Por qué? ¿Por qué levantamos nuestras manos? ¿Por qué declaramos? ¿Por qué hablamos tanto de el poder de la lengua, esta vida y muerte? ¿Por qué hablamos así? Entonces me ha interesado a mí dar este vistazo a lo que es algo fuerte de nuestra congregación, de lo que es el pacto de Dios con la humanidad y por qué creemos de esta manera. Y entonces voy a entrar a lo que sería la segunda parte de esta introducción. La semana pasada comencé porque es una larga introducción que tiene diferentes partes que tenemos que entender y aprender para reconocer la base de por qué declaramos. Y la semana pasada hablamos mucho en esta conversación de los diferentes elementos que se usan para confirmar un pacto y en particular un pacto de sangre. Si no lo escuchaste, por favor pausa esta programación, regresa a la programación de la semana pasada para poder actualizarte con esta información. Este último fin de semana tuve 2 bodas donde pude recalcar y rematar lo que es la diferencia entre un contrato y un pacto y todos los símbolos y elementos aún en una boda, lo que es el pasillo y la familia de la novia a un lado y la familia del novio al otro lado, representando 2 tribus que por la motivación o de fuerzas o debilidades o la segunda motivación, por el amor se unen para cuidar de uno. Y regresen a la semana pasada para poder actualizarse con esa información. Entonces, en esta parte, en esta sesión, vamos a continuar lo que es el primer pacto y el símbolo más fuerte de nuestra fe. Aún la Biblia dice que Abraham, como lo conocemos en el Nuevo Testamento, que el Señor hizo un pacto de sangre. Y también, si no estuviste la semana pasada, te vas a dar cuenta de cómo este acontecimiento, cómo se configuró. Y en esta semana vamos a revelar un poco sobre lo que es este pacto de sangre. ¿Pacto de quién? ¿Sangre de quién? Y posteriormente, cómo lo aplicamos nosotros. Bueno, entonces entremos a lo que es Génesis capítulo 12, verso 1 al 3 para entrar de nuevo a nuestra historia de lo que es el pacto y pacto de sangre. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La semana pasada hablamos de lo que era Berith, lo que es el lenguaje original de un pacto, pero también esta semana les quiero añadir Karat Berith es un pacto entre 2 entidades, una superior y otra inferior. Y aquí vemos que la porción, la entidad superior, que es Dios, está declarando bendición tras bendición tras bendición sobre la entidad inferior, declarando que yo te protegeré y aún maldeciré a los que vienen en contra de ti. Entonces entramos a esta historia, lo que es el significado o también lo que representa el pacto más fuerte de lo que es se encuentra en la Biblia. Al leer estas palabras podemos ver que aquí el lenguaje que se usa es un lenguaje de pacto, pero pacto de amor. ¿Por qué digo de amor? Porque la entidad inferior no agregaba nada en su pacto con la parte superior, que es decir, Abraham y Dios. Abraham no le agregó, no le añadió, no trae nada que él puede poner sobre la mesa. Es decir, cuando él se quita su cinto de armamento, de armadura, de su espada, no le agrega nada a Dios. Dios es superior, es más poderoso. Y por eso estoy diciendo aquí que los beneficios son parte de ese lenguaje de pacto. Por ejemplo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Qué interesante que Jehová, que Dios le hará una nación grande a Abraham
y también lo bendecirá. Esas son palabras de pacto. En el verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Eso es parte del lenguaje de protección, de decir, los que vienen en contra de ti, yo te voy a proteger al punto de que ellos si hablan mal de ti, yo aún entro en acción. En otras palabras, si alguien se mete contra esa persona, Abraham en este caso, sabemos que Abraham hizo pacto con Dios, entonces Dios dice, si se meten contigo, se meten conmigo, dice Jehová de los ejércitos. No se saldrán con la suya, está diciendo Dios, porque hay repercusiones cuando alguien se mete contra ti. Ahora te estoy hablando a ti en casa. Mira, Dios ha hecho un pacto contigo y que si se meten contigo los enemigos, Satanás, circunstancias de la vida, Dios se interpone a protegerte, a bendecirte. Ese es el carácter de Jehová. Escúchame, ese es el carácter de mi Dios. Si alguien más te ha dicho y enseñado sobre este Dios que está enojado contigo o quiere hacer otras cosas, que mira, si tú haces algo malo, Él te va a castigar inmediatamente. Ese no es mi Dios. Mi Dios da oportunidad tras oportunidad para que tomes y consideres el pacto que Él hizo contigo y confieses tu pecado, que empieces a decirle, me equivoqué, por tu gran misericordia y perdón, yo levanto mi mano a hacer pacto contigo, Dios, de una vez. Entonces, una vez más, entonces reconocemos que Él es fiel y justo. Ese es el carácter de nuestro Padre Celestial. Dios toma su pacto muy en serio. Entonces brincamos y entramos a esta historia de Génesis. Ahorita vamos a desempacar más, pero escuchen de nuevo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, dice la palabra, como Jehová. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo que se separara de su tierra, de su parentela, de las costumbres, de la adoración de otros dioses. Y Abraham fue así, y por eso se le contó como justicia. Aquí la Biblia estamos despegando a lo que es este pacto, bello pacto, y es la base de donde nosotros como cristianos, nosotros somos la parte de todas las familias de la tierra. ¿Cuántos viven en esta tierra? Levanten su mano. Entonces, en ti, Abraham, en ti los judíos y la descendencia de Abraham, y también nosotros en el Nuevo Testamento somos esa familia con Abraham, injertados por la fe, los gentiles. Todas las familias de la tierra serán benditas. Abraham aceptó y partió tal como se le dijo. Dejó a su familia y a su tierra. Y se hacen la pregunta, ¿por qué? Porque Dios hizo un compromiso, hizo un pacto con él. Abraham no lo conocía a este Dios, pero entendía lo que era un pacto. Y puedo insertar, y esperaba Abraham que este Dios desconocido iba a protegerlo y bendecirlo. Mira, en esa cultura ya conocía Abraham lo que era hacer un pacto y también hacer un pacto de sangre. Ahora este Dios desconocido está hablando este lenguaje que Abraham reconoce, lo escucha y dice, ¿es lo que está sucediendo? Y vamos a tomar el resto de nuestro tiempo y el resto de esta historia para ver oportunidades donde Abraham pudo comprobar que este Dios desconocido estaba en serio y iba a cumplir su palabra. Entonces en versos 10 y 13 tenemos un relato sobre lo que es Abraham sufriendo en la tierra, una hambruna. Entonces Abraham decidió irse a Egipto. Y entonces, de esta manera, sus acciones a través de ese viaje, dejando su tierra, dejando su parentela y viajando hacia Egipto, vemos por esas acciones que aún no tenía 100% confianza en ese pacto, es decir, todavía no lo conocía. Porque, mira, en este acontecimiento siguiente se hizo muy interesante. En el viaje de Abraham y el pueblo que él tenía con él, lo que eran sus siervos, se le dice a Sarai, a su esposa, diciendo lo siguiente: reconozco que eres mujer de hermoso aspecto, me matarán a mí
y te tomarán a ti, le dice a Sarai. Ahora pues, di que eres mi hermana, así no me matarán. Entonces, aquí Abraham ha hecho pacto con Jehová, un Dios desconocido, pero aún le creyó tanto que él dejó a su parentela, fue y llegó una hambruna, y en viaje a Egipto se dio cuenta. Sarai es muy hermosa, aún a su edad era muy hermosa, reconociendo que el faraón y aún sus capitanes o la gente de esa área la iba a reconocer como una mujer muy bella, muy hermosa y posible. Abraham se dijo a sí mismo, me van a matar a mí y me van a robar a mi esposa, me van a quitar a mi esposa, porque si me matan a mí ya no está casada. Y los de Egipto la van a tomar como su mujer. Y tal como dijo, pasó. Mira, vieron a Sarai, su hermosura, y en particular el faraón la deseaba. Le dejó saber y la llevaron, la invitaron a Sarai a la casa del faraón, y faraón trató muy bien a Abraham por causa de Sarai. Es decir, Abraham y Sarai hablaron entre sí y mintieron al faraón, y por esa manera, porque era solamente su hermana, entonces no tenía rival el faraón en ese sentido, no estaba casada Sarai. Pero entonces Abraham se disfrazó del hermano de Sarai. Entonces el faraón lo trató muy bien, le dio riquezas, lo trató y le dio de los beneficios del faraón. Pero miren lo que dice el verso 17. Lo que aconteció, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Es lo que dice la Biblia. El propósito, Jehová estaba viendo esta situación, que la manera que lo estaban tomando muy ligero y tuvo que mentir a Abraham. Aquí Jehová se está representando, se está demostrando y aún le está instruyendo a Abraham, le está enseñando a Abraham que él está serio. Aún reconocemos, ¿acaso fueron plagas pequeñas? No, fueron de gran manera, grandes plagas. Dios le dijo a Abraham, maldeciré, dice Jehová, al que te tome a la ligera. Y aún los que estuvieron la semana pasada reconocen que esa palabra que conjuega en ese versículo tiene esos dos significados, no solamente de decir palabras, pero de tomar en ligera, de no considerar. Y así como lo dijo Jehová, dicho y hecho, así lo hizo. Y fue rápida la respuesta de Dios. No se demoró. Cuando vio algo inapropiado, Jehová actuó. Pero Abraham mintió, se pueden decir. ¿Qué es esto? Pero Dios le comprobó la seriedad de su pacto. Y hay gente que actúa de esta manera, que no saben que Dios ha pactado con ellos, ha hecho ese pacto y se pone a decir mentiras, mentiritas blancas porque tienen miedo, mentiritas blancas porque no saben el futuro y dicen muchas cosas. Así somos nosotros. Por la inseguridad, por la incertidumbre, pero más que nada porque no sabemos que tenemos a un Dios que ha pactado con nosotros y ve todas las cosas, se inserta en nuestra vida, no es un Dios lejano. ¿Por qué? Porque Él, Jehová, sí toma su porción del pacto de manera seria. Entonces aquí vemos que a través de este acontecimiento que Abraham se hizo muy rico a través de lo que acaba de suceder, aún por esa mentira, pero más que nada por el respaldo de Jehová, por el respaldo de Dios. Empezaron estas bendiciones. Jehová empezó a cumplir su lado del pacto. Porque, ¿qué dijo? Que yo te bendeciré. Entonces, bendiciéndole a Abraham, así es como empezó a acumular la protección. No se fallen, eso no se trata solamente de dinero, pero también la protección y la provisión. Entonces, esa bendición, vemos que en el verso 20, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Con todo lo que tenía. Abraham trajo ciertas provisiones, después mintió, pero Dios se dio cuenta, tocó al faraón con grandes plagas, tanto que despertó el faraón, dijo, algo no está apropiado aquí, y lo encaminó. Lo trató bien la primera vez, pero aún la segunda vez lo trató aún mejor, porque reconociendo que este chavo, disculpen que lo diga de esa manera, esta persona, Abraham, había pactado con un Dios que ahora estaba visitando al faraón,
con plagas. Entonces el faraón dijo, no, 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 yo no solamente te voy a bendecir cuando pensé que era su hermano, pero ahora al salir con tu esposa, por favor, llévatela, te voy a bendecir. Y le acompañaron a Abraham y también a Saraí. Le dieron todo. ¿Para qué? Para que ese Dios se diera cuenta que no vamos a tomar en ligero a tu siervo, al que has pactado con él. Entonces, después de la plaga, el faraón cambió de parecer y le devolvió a Saraí. Y salió Saraí a Abraham. Escuchen Génesis 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer. Ahí tenemos, Faraón le regresó a su mujer Saraí, y también dice, con todo lo que tenía, y con él Lot, que es su sobrino. Verso 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Entonces ahí estamos. Lo más fuerte que quiero que veas es que inmediatamente aquí Jehová ya está cumpliendo su palabra a Abraham. El pacto que empezó un par de capítulos atrás, reconocemos que Dios lo tomó en serio y ya se está demostrando, le está enseñando a Abraham que él va a mantener su palabra y su promesa, porque es un Dios que visita su promesa hasta 1000 generaciones, su amor, su misericordia. Entonces alguno dirá, pues mira, es riqueza espiritual. No, 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 no es solamente algo espiritual, no es algo solamente religioso. Los religiosos hablan de esa manera. Los detractores que no aman al pueblo de Israel y tampoco a su padre original de la fe, que es Abraham, quieren decir que esas riquezas simplemente eran algo espiritual. Pero literalmente el verso 2 concluye con estas dos palabras, plata y en oro. Era riquísimo Abraham en plata y oro. Y reconocemos que en parte él trajo, el faraón también declaró bendiciones sobre él. ¿Por qué? Porque reconoció que este hombre tenía a alguien más grande que lo respaldaba y estaba cuidando de él, protegiéndolo, y aún tocó al pueblo del faraón de Egipto con plagas. Eso me dice que Dios es un Dios celoso, que empezó a proteger a Abraham para que él lo conociera y lo promoviera y aún pusiera su fe en él. Entonces te pregunto, ¿es este Dios el mismo Dios con el que nosotros hemos hecho pacto? Tú has pactado, has levantado tus manos hacia el cielo, has levantado tu mano derecha, puesto tu mano sobre tu corazón, repetido las palabras de la salvación. ¿Acaso no es este el mismo Dios que nos dice que nunca cambia, que Él es el mismo ayer y por los siglos? Yo te quiero dejar saber, y aún en medio de esta enseñanza, brincando al fin de la enseñanza, es decir, que nuestro Dios envió a su Hijo Jesucristo en intercambio por nosotros. Él murió, Él pagó, y ahí está el pacto de sangre. Y reconocemos que en Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces hemos hecho pacto, hemos pactado con el Dios del universo. Una de las primeras cosas que Dios le dice a Abraham es te bendeciré, porque esa es la naturaleza de Dios. Su naturaleza, su carácter es te quiero bendecir, te quiero dar. Y por eso he dicho una y otra vez que nuestro Dios es mejor de lo que nos podemos imaginar. Escuchen la siguiente historia sobre cómo Dios cumplió su pacto a Abraham, y aquí continúa Dios demostrando el pacto que había hecho. Génesis capítulo 14 es un resumen que aquí leemos acerca de 5 reyes que fueron atacados por 4 reyes. Uno de los 5 reyes era el rey de Sodoma, rey de donde vivía Lot. Entonces va corriendo esta línea de tiempo en la Biblia. Se separaron Abraham y Lot. Lot fue a vivir a la ciudad de Sodoma, y los que ya conocen la historia, ustedes reconocen exactamente lo que aconteció en Sodoma y Gomorra, y reconocemos que aún esto, lo que estamos leyendo ahorita, está sucediendo aún antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero vemos que Lot vivía en esa área donde 4 reyes atacaron a esos 5 reyes. Dentro de esos 5 reyes había el rey de Sodoma. Entonces el sobrino de Abraham fue tomado. Cuando Sodoma fue atacado, se llevaron muchas provisiones, rehenes y todo lo que vivía ahí en esa ciudad de Sodoma. Lot era uno de los rehenes. Entonces Abraham se dio cuenta de lo sucedido.
lo que había acontecido. 4 reyes atacaron a 5 reyes y tomaron rehenes y posesiones y todos los recursos, el botín de esas ciudades. Entonces estamos hablando de 2 reyes que empezaron una guerra en contra de ellos mismos. Entonces leemos verso 14 del capítulo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, hablando de Abraham, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Es decir, empezó a perseguir a estos 4 reyes que habían derrotado a 5 reyes, a este ejército que se habían llevado a su sobrino hasta la ciudad de Dan, dice la palabra de Dios. Abraham persigue a 4 reyes que acaban de derrotar a estos 5 reyes. Entonces, ¿qué está pasando aquí con Abraham? ¿Está loco? ¿Qué está sucediendo? Solo tiene 318 criados, es lo que dice la Biblia. Ni siquiera son soldados, dice la Biblia. Fueron entrenados siervos en la casa de Abraham. No sé qué tipo de casa tenía Abraham, pero reconozco el tipo de Dios que lo respaldaba. El pasaje luego dice en verso 15, y cayó sobre ellos Abraham y todos sus siervos. Cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes. Digan todos los bienes, ahí en redes sociales, digan conmigo todos los bienes, conmigo. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, sus bienes y a las mujeres y demás gente. Entonces reconocemos que aquí la mano del Señor estaba con Abraham, porque usando solamente a sus criados para derrotar a 4 reyes que derrotaron a 5 reyes. Qué increíble es esta historia. Pero ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo sucedió? Alguien estaba peleando al lado de Abraham y sus 318 siervos. Eso es obvio lo que estamos viendo aquí. Punto interesante es el verso dice que recobró todos los bienes. Recuerden estos que 4 reyes acaban de derrotar a 5 reyes y se llevaron todo el botín, las provisiones. Entonces estamos hablando de mucha riqueza y por eso es que empieza y continúa a crecer Abraham en sus riquezas. ¿Por qué? Porque Abraham se llevó todo el botín, la gente, los borregos, los asnos, los camellos, todo se llevó todo. Abraham ya era un hombre riquísimo, como dijo la previa historia, el previo capítulo que acabamos de leer, y todo este botín solo aumentó sus riquezas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en esta situación? La palabra de Dios dice: yo te bendeciré y te haré una nación grande. Entonces Dios está pactando y cumpliendo su pacto con Abraham. Abraham pactó con alguien y este alguien sabe cómo ganar. Ahora vemos que él se va a enseñar, demostrar de esta manera. Escuchen los próximos 2 versos, versos 17 y 18. Cuando Abraham regresó con todo el botín, con su familia, con Lot, a un verso 17 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Mira, aquí una historia muy interesante, donde está de regreso con todo el botín, con todas las cosas que ahora le pertenecen a Abraham y también su sobrino Lot y las mujeres y todo esto. Sale el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es decir, el valle del rey. Ahora, acaban de derrotar a su nación, pero él reconoce que quería hacer un trato con Abraham porque vio la potestad que tenía, porque vio las riquezas y posible tenía las cosas que le pertenecían originalmente al rey de Sodoma. Pero antes de que el rey de Sodoma pudiera tener esta conversación, Melquisedec, rey de Salem, que eventualmente el nombre es Jerusalem, pero el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, lo presenta el libro de Génesis, sacó pan
y vino. Este hombre Melquisedec aparece de la nada. Hebreos 7 nos dice que no tiene genealogía este rey y sacerdote Melquisedec. No hay ningún registro de él y de sus parientes, nada, completamente nada. Melquisedec sale al encuentro de Abraham, trae consigo pan y vino. La Biblia lo presenta como el sacerdote del Dios Altísimo, el representante de Dios. Entonces, si es representante de Dios, ¿qué trae en sus manos? Digan conmigo, pan y vino, la cena de pacto. Es la cena del pacto. Y aún Abraham se está dando cuenta de estas cosas. 318 siervos derrotaron a 4 reyes que derrotaron a 5 reyes. ¿Qué es esto? Pero la protección de Jehová sobre Abraham. Y luego viene un rey, se está acercando, pero aparece de completamente nada, Melquisedec, que es representante del Dios Altísimo, y le hace, recuerda el pan y el vino, recuerda el pacto que este Dios desconocido, y aquí hace y le prepara una mesa delante de sus angustiadores, delante de los otros reyes que venían a hablar con él. El libro de Hebreos nos dice que Melquisedec es como un tipo y sombra del Señor Jesucristo. Aún reconocemos que es la manifestación preencarnada de Jesucristo que se manifestó a hablar con Abraham. Dios está realizando su pacto con Abraham, y Dios no lo hace todo en una sola ceremonia, lo extiende, se va preparando, lo rescata de aquí, lo bendice de esta manera, lo protege en esta parte, y ahora saca lo que es la comida, la cena de pacto, para manifestar el próximo paso. Está avanzando. Entonces, de esta manera, a su debido tiempo, Abraham va a entender. ¿Lo pueden ver conmigo? Digan amén, por favor, o declaren una invitación, porque aquí es lo que literalmente está sucediendo. Melquisedec está invitando a Abraham a que se siente con él, a que tome este próximo paso de lo que es la cena de pacto. En este pasaje, Dios, por medio de Melquisedec, está diciendo, ven Abraham, siéntate, comamos juntos, pactemos los dos, hicimos la primera parte, yo ya estoy haciendo mi porción. Y ahí reconocemos que aún a través de esta historia vemos lo que es la protección de Dios y la provisión y el deseo de Dios pactar más profundamente con Abraham. Verso 19 dice, y le bendijo Melquisedec, el representante de Dios, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Ahí está diciendo, el rey y sacerdote de Salem le está declarando, Abraham, yo reconozco como representante de Dios que tú le perteneces al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, escuchen, que entregó tus enemigos en tu mano. ¡Pum! Ahí a lo mejor Abraham dijo, oh, yo pensé que era por mi fuerza, era porque mira qué bien los habíamos entrenados, o porque éramos más jóvenes. No sé lo que tenía en la mente Abraham, pero es la primera vez que se presenta este punto, diciendo, tú no ganaste con tu propia fuerza, fue el Dios Altísimo a quien tú le perteneces, el que ha hecho pacto contigo. Escuchen verso 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mira, ahí lo que está sucediendo, representante Melquisedec le abre los ojos a Abraham. No fue por tu propia fuerza, es que has pactado y es en serio que has hecho este pacto, y él ha entregado a tus enemigos en tu mano. Entonces cuando le cayó el 20, por decirlo así, y entendió a Abraham lo que había sucedido, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Digan conmigo, diezmó, ofrendó, le dio una porción. ¿Por qué? Porque Abraham se dio cuenta que Dios y Abraham estaban en pacto, y todo lo que me pertenece a mí ahora es tuyo, y todo lo tuyo, dice Abraham, ahora me pertenece a mí. Entonces reconocemos que Abraham estaba regresando con este botín, con esta cantidad de dinero o de plata, oro y recursos, animales, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? Se lo dio al representante del Dios Altísimo. Digan conmigo, Melquisedec. No lo tienen que escribir, simplemente dilo conmigo, Melquisedec. ¿Quién le entregó a Abraham sus enemigos? Su compañero de pacto. Y Abraham luego dio
el diezmo de todo lo que tenía. Nunca antes había conocido a este hombre. Sin embargo, le dio el diezmo de todo lo que tenía inmediatamente porque reconoció la verdad en las palabras que Melquisedec, rey de Salem, le estaba presentando, llevando el pan y el vino. Pero luego, inmediatamente después, es casi como que tuvo un rápido, un relámpago, un sueño, y luego como que recapacitó y escuchen lo que sucede. Luego el rey de Sodoma le dice a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Sodoma representa aún en esta historia el sistema del mundo. Sodoma y Gomorra representan lo que sería Satanás y el sistema de este mundo, donde sabemos que Satanás solo quiere robarte, quitarte las personas de tu familia, tu verdadera herencia, tu identidad. Brinquemos a la historia. En verso 22 dice: he alzado mi mano a Jehová. Después de que el rey de Sodoma le pide la gente, y tú quédate con el dinero, quédate con esos bienes para ti mismo. Abraham le responde: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, este rey de Sodoma, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, ya está en su estómago, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Pero mi parte, dice Abraham, no tengo nada que ver contigo. ¿Por qué? Porque he alzado mi mano al Dios Altísimo. Entonces reconocemos, y aquí al decir esto, vemos que Abraham estaba hablando sobre el pacto que había hecho con Dios. Al alzar su mano estaba honrando el pacto. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan, maldeciré. Él recordó, Melquisedec le recordó con el pan y el vino: tú ya levantaste la mano, y aún esa entidad, ese Jehová que tú hiciste pacto, Él es el que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Has pactado con Dios? ¿Has pactado? Confírmalo con un firme: he pactado con Dios. Confírmalo ahí en redes sociales. Estas palabras y acciones de Abraham le declaran al rey de Sodoma: yo no estoy en pacto contigo, he hecho un pacto con Dios. Cuando vienen las tentaciones, cuando vienen el pecado, cuando vienen cosas contra ti, tú tienes que declarar: yo no estoy en pacto contigo, he hecho un pacto con Dios. Cuando viene la tentación en su variedad de situaciones, yo no estoy en pacto contigo, yo he levantado mi mano derecha a hacer pacto con Dios. Eso sería un buen refrán que para nosotros hiciéramos cuando viene la tentación, cuando viene el pecado, cuando hay decisiones entre dos cosas. Mira, yo no he pactado con esas cosas, con el sistema de este mundo. Yo he levantado mi mano a hacer pacto con Dios, y quiero que el mundo de esta manera lo sepa en cualquier lugar. Vino de mi Dios. Esa es la porción que nos corresponde a nosotros. Todo esto vino de mi Dios. Es tiempo de declararlo. Pongan ahí en redes sociales: es mi Dios. Y quiero que todos lo sepan. Simplemente pongan: ese es mi Dios. Entonces después brincamos a este capítulo 15, donde comienza con esas palabras: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. Escucha: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Qué interesante que después de lo que sería esa guerra, y después de Melquisedec enseñándole a Abraham, después Dios dice: así es, todo lo que acabas de suceder y los beneficios y la protección es porque yo soy tu escudo. ¿Recuerdan lo que es parte de ese compartir de dos diferentes tribus, donde una porción se quita ese cinto de armas? ¿Recuerdan ese intercambio? Lo que comenzamos la semana pasada. Aún aquí Jehová le está diciendo a Abraham: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo te voy a bendecir. Yo soy tu escudo y tu galardón, y aún toda esa provisión viene de mí, será en manera grande. Entonces, este proceso de la fe, miren de esta manera: el padre de la fe pidiendo que este Dios desconocido aún le demuestre una vez más
un comprobante. Y reconocemos que en el resto de este capítulo, que después de que vino la palabra de Jehová, Abraham se pone a decir, mira, es cierto, esto sucedió y mira, he crecido en riquezas, pero aún así el padre de la fe le está pidiendo una muestra, un comprobante, algo, de veras, si realmente eres tú, entonces demuéstrame. Génesis capítulo 15, verso 7, dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos. ¿Recuerdas el principio de esta historia? Yo fui el que te pedí para darte a heredar esta tierra. Era parte de la promesa. Y él, decir Abraham, respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Qué interesante. El padre de la fe le está diciendo, ya sé, me rescataste aquí, me proveíste acá, tocaste con plaga al faraón. Sí, yo salí más rico que cualquier situación, aunque mentí, pero tu naturaleza, tu carácter es diferente. Aún así, el padre de la fe dice, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? En verso 5 dice que Dios le responde a Abraham de esta manera. Mira ahora a los cielos, alza tus ojos, dice, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Mira, estamos hablando de promesa, estamos hablando de herencia, pero Jehová regresa a las palabras originales, que Él lo hará una nación grande, así será tu descendencia, así como las estrellas innumerables en los cielos, así será tu descendencia. En otras palabras, Abraham no ha podido tener hijos con Sarai, más Dios le dice que tendrá hijos. Aún así reconocemos que Abraham y Sarai no tenían sus propios hijos, pero tenían a otros siervos. Y que usó también, recuerden, 318 siervos para entrar a esa guerra, pero aún así ninguna descendencia del propio vientre de Sarai con Abraham. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Que va a ser una nación grande y que aún así será mi descendencia, si aún de mi propia familia no tengo a alguien, un hijo. Entonces, ¿por qué le está haciendo estas palabras? ¿Y por qué está cuestionando? Porque estamos aquí en el pacto. Estamos en este pacto y sabemos cómo responde Abraham a esta palabra. Bueno, en cierta porción le creyó a Jehová y le fue contado por justicia, pero Dios le tuvo que comprobar una y otra vez. Ustedes reconocen la historia de Abraham y la sierva de Sarai que aún engendró a Ismael. Y reconocemos eso, pero aún Jehová le demuestra una y otra vez, no, yo soy el Dios Altísimo que te ha sacado de tu tierra y tu parentela para darte esta tierra prometida, para darte estas bendiciones. Y la Biblia dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Verso 7 dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Pero Dios le dice que esa tierra le ha sido dada. La respuesta de Abraham es diferente esta vez. Entonces vemos que se repite, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es una parte de cómo, es decir, cómo lo sabré, cómo lo voy a ver si no ha sucedido a este punto, cómo voy a reconocer que en lo físico lo liberó de una guerra, pero ahora en lo más íntimo, lo más importante en el corazón de Abraham, él está diciendo, ¿cómo lo voy a saber? Entonces, dejemos algo muy claro. Esta pregunta es clave a la Biblia. Entre las preguntas que se han hecho en toda la Biblia, reconocemos que una y otra vez deseamos reconocer cuáles son las promesas de Dios y aun si ese Dios cumplirá esas promesas para nosotros. Y Dios nos ha dicho una y otra vez, haré estas cosas por ti, te bendeciré, te prosperaré, te protegeré, te sanaré y contestaré tus peticiones. Lo hizo a los antiguos, lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés. Y aún Moisés se hizo esa misma pregunta. La primera generación se hizo la misma pregunta. Y aún aquí vemos que a nosotros del Nuevo Testamento, los gentiles, los cristianos en este día, Jehová nos ha hecho promesas, ha pactado con nosotros. Escuchen lo que dice Salmo 103, verso 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Reconocen que el rey David, que aún posterior vino
Después de Abraham, después de Moisés, después de los jueces, vino David, y aún él está recontando lo que es el pacto original. Bendice, alma mía, Jehová, no olvides ninguno de sus ¿qué? Beneficios. Y luego David empieza a nombrar los beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. Él es que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿De qué está hablando David? David está hablando del pacto original, está hablando de los beneficios de ese pacto. Pero también escuchen verso 6 de ese mismo Salmo 103. Jehová es el que hace justicia, el derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Escuchen, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Escuchen estos últimos dos versos. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿De qué está hablando David ahí? Está hablando de las consecuencias del pacto, por romper el pacto nosotros, no ha visitado las consecuencias ese Dios en contra de nosotros. Y por eso aquí están los beneficios y aún la bondad, el carácter de nuestro Padre Celestial. Él dice, haré estas cosas por ti, te bendeciré, te prosperaré, te protegeré, te sanaré, contestaré tus peticiones. Pero aún nosotros, como Abraham, dice así, ¿y sabes cuál es el clamor de la mayor de la gente? ¿Cómo sabré? Abraham, ¿cómo lo voy a saber? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo sabré que tú cumplirás esta parte? ¿Cómo puedo contar contigo en sanar de mis dolencias, de mis iniquidades, de sanarme de mi enfermedad, ese cáncer? ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo poner mi fe que Dios me va a sanar? Te estoy diciendo, hay mucha gente que cuestiona y no le cree. Y no le cree por las experiencias, en la trayectoria de su propia vida. Dicen otras cosas. ¿Por qué? Porque no reconocen que tienen un pacto con un Dios que cumple su pacto hasta 1000 generaciones. Y es posible que lo que tú has vivido, lo que has oído, posiblemente de tu propia parentela, de tu abuelo, de tu tío, tu tía, tu abuelita que te dijo ciertas cosas, que te causan a decir, ¿cómo sabré que esto se cumplirá en mi vida? Yo estoy aquí para decirte que nuestro Dios es real y Él visita sus buenas bendiciones hasta 1000 generaciones. En el verso 8, Abraham hace la misma pregunta y vemos cómo responde Dios también en ese verso 9. ¿De qué? ¿Cómo le dice a la respuesta de Abraham? ¿Cómo sabré que harás estas cosas? Verso 9, y le dijo Jehová, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Interesante, Abraham aquí no cuestionó la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque él claramente, Abraham, entendió las instrucciones de Dios y lo que estaba aconteciendo. Vean cómo respondió en versos 10 y 11. Y tomó él, Abraham, todo esto y los partió por la mitad. ¿Recuerdan lo que es el pacto de sangre y lo que sería un carnero? Cortarlo por la mitad y partirlo así. Es exactamente lo que está haciendo Abraham. Le hace una pregunta, ¿cómo voy a saber? Dios le responde, tráeme estos animales. Y inmediatamente Abraham empieza a partirlos por la mitad y puso cada mitad uno enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Entonces, reconociendo que está ahí en el estanque de sangre, en el charco de sangre que había partido y está vigilando, está guardando, y reconocemos, verso 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Dios lo hizo dormir. Cuando Abraham le preguntó a Dios, ¿cómo voy a saber? Él le dijo, tráeme los animales. ¿Por qué? Porque voy a jurarlo en sangre. Y aquí tenemos este acontecimiento.
El verso 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Por qué le dice esto? Para que no entre en pánico, para que él reconozca que este acontecimiento sí va a suceder. Y nosotros reconocemos la historia de la esclavitud del pueblo de Israel a la mano de Egipto. Pero miren la manera que una y otra vez Dios también le responde y le dice a Abraham, no solamente vas a pasar cosas difíciles, pero también le dice que con gran riqueza van a salir de ese lugar, mas también a la nación a la cual servirán, dice, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás, Jehová a Abraham le dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces vemos que Jehová está tratando de explicarle en porción, y por eso solamente no te preocupes si solamente tienes el próximo paso y no ves 10 pasos avanzados. Posiblemente no puedes ver de aquí al mes de mayo y solamente tienes aquí en el mes de marzo suficiente. No te preocupes, Dios está peleando la batalla. Créele a Él para que Él te pueda rescatar. Verso 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Reconocemos aquí que algo está sucediendo, algo interesante, sobrenatural, que se ve este horno y esta antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. ¿Qué está sucediendo? Reconocemos que ese horno y esa antorcha es la representación de Dios. Y aún vemos en los profetas que así se describe Dios de esta manera. Y también en el libro de Apocalipsis, donde aún los ojos de nuestro Padre Celestial se queman o queman con fuego, con llamas apasionadas por ti y por mí. Entonces reconocemos que lo que realmente está sucediendo, donde la Biblia dice que se pasaban entre los animales divididos, es que Jehová está dibujando esa figura 8, esa figura de infinito, que esto es un pacto entre ti y mí, dice. Verso 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Lo está pactando en sangre, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos y los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dios está diciendo, no me importa quién está ahí por delante a lo que estás enfrentando, yo te lo doy en este día. En este día en adelante estoy pactando con la sangre de estos animales, que si yo no cumplo mi palabra, entonces así será hecho. Entonces a lo mejor te preguntas, ¿por qué Dios no hizo el pacto de sangre con su propia sangre de esa manera? Y aquí tenemos dos respuestas, porque reconocemos que aún Jehová es un espíritu, no tenía cuerpo corporal, no se había manifestado en la carne todavía. Entonces, eso es la primera parte. ¿Cómo se puede cortar, lisiar la mano para pactar con el hombre? Mira, y número 2, y aún más importante, Dios es santo y Abraham era un hombre pecaminoso y no podía mezclar la sangre pura de un Dios con este hombre pecaminoso. Pero reconocemos que eventualmente vamos a regresar a ese tema, donde Dios no había tomado la forma de un hombre todavía. Véase de nuevo el capítulo, capítulo 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Eso reconocemos, ¿verdad? Que Jehová estaba pactando. En el verso 5 le cambia el nombre de Abraham a Abraham, pues te he hecho padre de muchedumbre de gentes. En cambio, también reconocemos que el nombre significa
pues dice esto, ya no eres quien antes eras. Y por eso Jehová le cambió. Y esta práctica la vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento. Pero no solamente el nombre de Abraham a Abraham, si lo puedo acentuar la H, la parte dominante de Jehová, la tomó y le cambió el nombre de Abraham a Abraham, porque será el padre de muchedumbre de gente. Pero también reconocemos que le cambió el nombre a Sarai, a Saraj, tomando la parte dominante de Jehová y haciendo este pacto entre dos. ¿Recuerdan? Donde dos tribus ahora pactaban y el intercambio de nombres. Eso lo puede ver sencillamente en una boda. Y aún el ejemplo que les demostré, Orozco Díaz, que es mi esposa Díaz, yo siendo Orozco Díaz, ahora somos una tribu más potente. ¿Por qué? Porque hemos combinado a dos tribus. Pero aquí también quiero que reconozcan que Jehová también fue afectado por este pacto. Desde ese punto en adelante, Jehová no era simplemente conocido o desconocido, pero él se dejó conocer de ese punto en adelante como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces reconocemos que hay este intercambio de nombres y también Jehová tomó esa porción de la humanidad que él hizo pacto con nosotros y por eso es conocido. Qué bello es esto, conocido como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántos llegan a comprender esa profundidad? ¿Cuántos de ustedes pueden ver que esa es la realidad? Y como filtro sobre la historia del Antiguo Testamento, vemos esta trayectoria y estos pasos de los diferentes pactos y lo que es el intercambio de votos, de promesas, y aún Jesucristo reconocemos que Él es el cumplidor de esas promesas. ¿Cuántos reconocen que el Nuevo Testamento dice que las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén? Sí y amén. Entonces hablemos de lo que es este Dios y este pacto que hace con el hombre. Continuamos en Génesis 17, el verso 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahí está la cicatriz, ahí está cortando la piel, cortando lo que sería la cicatriz y demostrando. Pero ahora Jehová lo hace de esta manera. ¿Recuerdan? Dios sigue hablando de este pacto. Él mismo dice que está comprometido a guardarlo, no solamente el hombre, pero Dios, el Todopoderoso, Creador del mundo, pacta con el hombre pecaminoso y lo hace ¿para qué? De su propia voluntad para salvarnos a nosotros. ¿Recuerdan los dos motivos de por qué se hacían estos tipos de pactos? Número uno era por fuerzas y debilidades. Esa es la primera razón por qué dos tribus hacían un pacto: por la fuerza de uno, la debilidad del otro, y la fuerza de la otra y la debilidad de la otra, y ahora se cubrían. Pero la segunda motivación era simplemente por amor. Por el amor. El amor lo vemos aún primordial en lo que es un matrimonio. Y les hago esta pregunta: ¿acaso tiene Dios debilidades que Él nos necesitaría a nosotros? ¿Será que nuestro Dios no es bueno para cosechar y necesita nuestra ayuda? Dios hace pacto con el hombre. ¿Por qué? Por el amor. Recuerdan, es una de las motivaciones, y aún yo digo la motivación primordial. Él nos tiene ese amor. Dios no está enojado, está enamorado de nosotros, está enamorado de ti, y esa es la motivación más grande. Pero si hay algo que Dios necesita, y en esta parte vamos a ver lo que Él necesita de nosotros. Necesita nuestra obediencia y nuestra cooperación. ¿Por qué? Porque a través de Abraham vendría un linaje que permitiría que ponga su plan en acción. Necesita un linaje físico aquí en la tierra para implementar su plan por medio de esa persona. Verso 10 de nuevo dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Continúa el verso 11: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí
y vosotros. Ese es el sello del pacto. Ese sello del pacto es la circuncisión que los judíos recibieron. Y aún no era una seña visible a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios lo quería hacer de esta manera. Porque Dios está buscando la fe, la obediencia. Miren la explicación de este judío de judíos, Pablo, en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 2, verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y reconocemos que Dios no ve, no considera lo que está afuera, lo por de fuera, sino Él busca lo interior, no lo exterior. Y lo vemos de esta manera. Y es algo muy profundo que vemos como prueba para nosotros también demostrarle a Él. Los judíos lo tuvieron que hacer de la circuncisión para hacer pacto, para hacer esa cicatriz que era entre Dios y la descendencia de Abraham. En Génesis capítulo 22, miren, buscamos esta prueba. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, aparte de la circuncisión, aparte de las cosas de creerle, aún Dios estaba encaminando la profundidad de este pacto. Y a estas alturas Dios ya ha hecho muchas cosas buenas a la vida de Abraham, aún intercambiando el nombre, ha recibido muchas de las bendiciones del pacto. Todo le está saliendo muy bien a Abraham. Dios ya le comprobó su fidelidad. Entonces, ¿y qué está haciendo Dios en esta porción? Quiere ver Dios si Abraham está comprometido al mismo nivel, al pacto, así como Dios es comprometido y se ha comprometido a ese pacto. Entonces, aquí vamos a ver una prueba. Vamos a ver una prueba de Dios que se lee en el capítulo 22, comenzando en el verso 1, diciendo lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Estos dos versos están tan cargados de significado. Han pasado 25 años desde la promesa de Dios a Abraham acerca de su hijo. Durante este tiempo Abraham se desanimó y dudó y está tomando la situación en sus propias manos. Recuerdan, tomó a Agar y concibió a su hijo Ismael. Cuando Dios le sigue hablando de su promesa, Abraham le dice que sea Ismael el escogido. Es dice, yo hice mi parte, pero ¿dónde está tu parte? Que sea Ismael escogido. Mas Dios le dice: nunca haré mi pacto con él, nunca haré de acuerdo a tus caminos, nunca lo voy a hacer la manera que tú quieres que yo lo haga. Yo te dije que tu esposa Sara y no tu sierva te daría un hijo, y así será. Entonces después nace su hijo Isaac, el hijo de promesa, a los 90 años de edad de Sara, después de esperar 25 años tras la promesa de Dios, la promesa que Dios le había jurado, que había juramentado en sangre, la descendencia de Abraham, que habría de ser padre de muchedumbre de gente. Entonces aquí va la prueba, aquí va el proceso acerca de este hijo. Le dice Dios: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué interesante las instrucciones aquí, que no, el pacto no siempre tiene lo que es ese sentido y no se entienden 100% todas las instrucciones. Es por la fe. No siempre tendrá lógica, no siempre se sentirá razonable y no siempre vas a sentir, ay, qué bonito se siente el amor de Dios, pero ese es el pacto, porque el pacto es una decisión de obediencia, de fe. Y aquí Dios está poniendo a prueba el pacto. Y vean el uso de las palabras de Dios: toma ahora tu hijo, tu único hijo,
Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Recuerdan que Abraham tenía a 2 hijos, pero no reconoce a Ismael, reconoce a Isaac. Él es el hijo de promesa. Ahí algo cerca del monte del Dios le dirá lo siguiente, y aún ahí le dice, vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mira, todos estos versículos están cargados de símbolos y muy profundo significado. Y los teólogos judíos tienen la siguiente historia. En la tierra de Moría hay una cordillera que empieza al sur de Jerusalén, en la ciudad de David, y llega a su pico en el norte de Jerusalén. El pico de esta cordillera alcanza los 777 metros de altura. Y si asumimos que ese es el monte donde fue Abraham, la mayoría de los eruditos te dirán que ese lugar es el monte que en el Nuevo Testamento nombra Gólgota. Gólgota. Es decir, tienen la forma y la figura de Gólgota, que es decir, una calavera. Gólgota en el hebreo significa precisamente eso, calavera. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que Dios es muy intencional en las cosas que hace y dice. Él no solo habla, Él habla con un propósito. En el estudio de la numerología, el número 7 significa finalización o consumación. Y aquí en el pico más alto de 777 metros es posiblemente el lugar en donde Dios llevó a Abraham y lo cumplió completamente todo. Consumado es. Consumado es. ¿Recuerdan eso? Donde en ese monte de Gólgota es donde Jesucristo fue crucificado. Dios le dice a Abraham que Isaac es su único hijo al que ama. Dios lo estaba preparando para algo más. No lo dice todo solo de esa misma parte y no habla completamente de eso, pero vemos en el verso 3 este lenguaje de cómo Dios le está hablando y cómo Abraham responde. Regresemos al verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham madruga por alguna razón para llevar a su hijo al monte para sacrificarlo. Verso 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Es interesante que esto sucede al tercer día también. Abraham luego le dice a sus siervos, verso 5, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora, Abraham no sabe cómo Dios lo va a hacer, pero dice que irán a adorar y luego volverán, plural. Los dos van a regresar. Él sabe lo que tiene que hacer y lo que Dios tiene que hacer. ¿Por qué? Porque han hecho un pacto entre sí. Hebreos 11 nos dice que aunque Abraham subió al monte a sacrificar a su hijo, en su sentido figurativo, lo recibió de nuevo de entre los muertos. ¿Y cómo? Por fe. Abraham se aferra al pacto con Dios. Y el pacto con Dios ha vivido muchas experiencias y ahora está dispuesto a hacer algo ilógico e irrazonable. Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo como holocausto. Esto requiere una serie de acciones que la Biblia simplemente describe, que se levantó de mañana. Verso 6 al 8 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío.
e iban juntos. Mira, esta porción de escritura es el pasaje quizás más profético en toda la Biblia, donde Abraham le dice a Isaac: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Cómo puede ser que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, miles de años que del transcurso y aún diferentes autores y todo esto se alinea para decir esto? Dios se proveerá de cordero para el holocausto. En Génesis 22, del 10 al 14, después vemos lo que es estas preparaciones y aún lo que sucedió a través de este sacrificio. Verso 10, donde ya está preparado la leña, el holocausto, su hijo Isaac, su único hijo, está atado y listo para entregarlo. Verso 10 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué está sucediendo aquí? Dios estaba probando el compromiso de Abraham a este pacto, pero realmente Dios está diciendo: si tú lo haces, yo lo hago y yo lo haré. Dios quiere ver si hacemos lo que Él haría, es decir, si honramos el pacto de sangre. Porque en ese lugar, en ese momento, al punto de sacrificio, Dios ofreció a su propio hijo, su hijo unigénito, dice la Biblia. Ahí lo haré, a 777 metros de altura, en ese monte de Gólgota. Aquí estamos declarando, en ese monte reconocemos que las últimas palabras de Cristo Jesús fueron: consumado es, consumado es. Y porque Abraham decidió hacerlo, Dios envió a su ángel y lo detuvo para que no lo hiciera, porque reconocía que Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Y Dios confirmó: consumado es, a través del sacrificio de su propio hijo. ¿Y qué tenemos en esta historia? Tenemos algo tan precioso, porque en Gálatas capítulo 3, verso 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La promesa es el pacto de nuestro Padre Celestial. Es este mismo pacto en el que nosotros entramos y nos encontramos en este día. Sí, te lo quiero jurar en la sangre de Cristo Jesús. Somos herederos de ese mismo pacto, herederos del nuevo pacto, que no solo incluye las bendiciones del Antiguo Testamento, pero aún fue creado bajo mejores promesas. Lo que digo, yo hago, dice Jehová. Aquí está lo que Dios lo está comprobando. He jurado en sangre, he ofrecido a mi hijo unigénito, como pacto de sangre, para hacerte saber que cuando digo algo, lo cumplo. Cuando tu corazón pregunte: ¿cómo sabré? Dios te dice: he traído no a un animal, pero al Cordero de Dios que remueve todo el pecado, que es su Hijo Jesucristo. Él fue cortado y la sangre fluyó para hacer saber que para siempre, una vez y para siempre, he jurado mi pacto. Es cuando Dios mismo se encarnó y tomó la figura de un hombre y pactó con la humanidad, y él fue cortado y él sangró y derramó su sangre. Los clavos atravesaron sus palmas y así confirmó con sus brazos levantados hacia el cielo, levantando su mano hacia el cielo, haciendo pacto.
intercambio por la humanidad. En ese monte a 777 metros de alto es consumado es, porque la sangre del Hijo de Dios fue derramada. ¿Para qué? Para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham y a toda su descendencia, que a través de un descendiente de Abraham vendría todas las bendiciones. Con eso termino. Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. De eso se trata el pacto de sangre, que Jesucristo es ese carnero, es ese cordero perfecto que aún Abraham profetizó, que Dios mismo se iba a proveer como ese cordero para hacer este pacto con la humanidad. Espero que hayas aprendido a lo mínimo una cosa en este día, que Dios te ama y Él va a una larga distancia para comprobarte a ti que Él te ama con un amor que nunca falla. En el nombre de Jesucristo. Gracias por estar conmigo en esta noche. Nos vemos este domingo. Vamos a estar todavía en nuestro lugar dentro del Worship Center y nos vemos este domingo a las 10 de la mañana. Dios te bendiga.